Cuando un peligro inesperado amenaza su vida, una mujer millonaria es salvada por su sirviente. Lo que despierta sentimientos que nunca vio venir, pero ¿hay algo más detrás de sus acciones? Y si aprecias a tu familia y te encantan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. El gran salón de baile de la mansión de Madison estaba lleno de actividad mientras los invitados con costosos trajes de noche se mezclaban entre candelabros de cristal y columnas de mármol. Madison, con un vestido negro ajustado que enfatizaba su estatus como una de las socialites más ricas de la ciudad, se movía con gracia entre grupos de inversores y amigos de la familia. La gala benéfica anual era su evento característico, meticulosamente planeado para mantener la posición social de su familia. Desde su posición cerca de la entrada de servicio, Jamal monitoreaba la habitación con precisión practicada. Su traje negro y guantes blancos combinaban con el resto del personal de la casa, pero su postura y alerta lo distinguían. Mientras otros sirvientes se concentraban en reponer las copas de champán y servir aperitivos, los ojos de Jamal escaneaban constantemente a la multitud, notando cada movimiento e interacción. La primera señal de problemas llegó cuando se cortó la señal de seguridad de la entrada de la mansión. Jamal notó que la pequeña luz roja en el panel de monitoreo se apagaba. Antes de que pudiera alcanzar su dispositivo de comunicación, las puertas francesas que conducían al jardín explotaron hacia adentro. El vidrio se rompió en el piso de mármol cuando 6 hombres con máscaras negras irrumpieron en el salón de baile, empuñando armas automáticas. Los gritos estallaron cuando los invitados se apresuraron a cubrirse. Los intrusos se movieron con precisión militar, dispersándose para controlar la habitación. Madison se quedó congelada cerca del centro del salón de baile, su copa de champán resbalándose de sus dedos y rompiéndose en el suelo. El intruso líder se volvió hacia el sonido, levantando su arma. Jamal se movió sin dudar. Años de entrenamiento tomaron el control mientras cruzaba la habitación en segundos, analizando ángulos y amenazas con cada paso. Llegó a Madison justo cuando sonó la primera advertencia. Los disparos se dirigieron al techo y llovieron trozos de yeso sobre la multitud en pánico. En un movimiento fluido, empujó a Madison detrás de una gruesa columna de mármol y la protegió con su cuerpo. Los intrusos gritaron órdenes de que todos se agacharan, sus voces amortiguadas detrás de sus máscaras. La mente de Jamal repasó rápidamente escenarios y rutas de escape mientras mantenía a Madison presionada de forma segura contra la columna. Podía sentir su respiración rápida, ver el miedo en sus ojos, pero también notó algo más. No estaba entrando en pánico como los otros invitados. Cuando uno de los hombres enmascarados se acercó demasiado a su posición, Jamal actuó. Sus movimientos fueron precisos y practicados, nada parecido a lo que se esperaría de un sirviente de la casa. Desarmó al intruso con una serie de golpes rápidos, usando el propio impulso del hombre para estrellarlo contra la columna de mármol. El arma se alejó con un ruido metálico mientras Jamal se enfrentaba a un segundo atacante. Sus técnicas revelaban años de entrenamiento de combate especializado. Madison observó en silencio atónito cómo su sirviente supuestamente ordinario despachaba a 2 hombres armados, con eficiencia profesional. Los intrusos restantes comenzaron a centrar su atención en Jamal, reconociéndolo como la amenaza principal. Esto creó la distracción necesaria para que la seguridad finalmente respondiera, y el sonido de las sirenas que se acercaban hizo que los atacantes restantes se retiraran. Después de los hechos, mientras la policía aseguraba la escena y los paramédicos atendían a los invitados que tenían heridas leves, debido al caos, Madison encontró a Jamal aplicándose presión sobre un corte en su brazo. Se acercó a él lentamente, notando cómo intentaba recuperar su postura servil a pesar de lo que había presenciado. «Gracias», dijo, con voz firme a pesar de los eventos de la noche. «Me salvaste la vida». Jamal asintió respetuosamente, pero Madison captó algo en su expresión, un destello de dolor que no tenía nada que ver con su lesión física. Sus ojos tenían sombras de experiencias pasadas que iban mucho más allá del entrenamiento de cualquier personal doméstico normal. Cuando habló, su voz transmitía el peso de las cargas ocultas. «Es mi deber, señorita Madison», respondió, pero ambos sabían que no era toda la verdad. Madison abrió la boca para preguntar más, pero Jamal ya se había dado la vuelta y hablaba en voz baja con los agentes de policía que habían llegado. Lo observó mientras daba su declaración y notó cómo minimizaba su papel en la reducción de los atacantes. Sus movimientos eran medidos, profesionales,
pero había una tensión en sus hombros que no había estado allí antes del ataque. En las semanas posteriores al ataque, Madison se encontró observando a Jamal más de cerca. Sus eficientes movimientos alrededor de la mansión ahora tenían un nuevo significado y notó detalles que antes había pasado por alto, como siempre se posicionaba con líneas de visión claras hacia todas las salidas, la forma en que examinaba al nuevo personal de entrega, su hábito de verificar los feeds de seguridad varias veces por hora. Durante una tranquila tarde de domingo, Madison estaba sentada en su estudio revisando propuestas de mejoras de seguridad. Se sorprendió mirando a Jamal mientras revisaba metódicamente las cerraduras de las ventanas. Sus interacciones se habían cargado de preguntas no formuladas, creando una tensión que iba más allá de su relación profesional. Jamal, gritó, sorprendiéndose a sí misma con el impulso. ¿Me acompañarías un momento? Se acercó a su escritorio con pasos medidos, manteniendo la distancia adecuada de un sirviente. Sí, señorita Madison. Madison hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio, notando su ligera vacilación antes de sentarse. La acción puso de relieve la barrera social entre ellos, una barrera que de repente se sintió significativa y absurdamente arbitraria. Estas propuestas de seguridad, comenzó, agradecería tu opinión. No estoy segura de que sea apropiado, respondió Jamal con cuidado. Tal vez el consultor de seguridad. El consultor de seguridad no fue quien me salvó la vida, interrumpió Madison. Lo vio tensarse ligeramente ante la referencia al ataque. Tus habilidades esa noche no eran las de un sirviente doméstico. La expresión de Jamal se volvió un poco más oscura. Se mantuvo neutral, pero sus manos se apretaron imperceptiblemente en los apoyabrazos. Mi prioridad es su seguridad, señorita Madison. Nada más. La formalidad en su voz hizo que el pecho de Madison se apretara de frustración. Había crecido en la riqueza, rodeada de personas que mantenían cuidadosamente las distancias profesionales, pero algo en la moderación de Jamal se sentía diferente, más personal, como un escudo que los protegía a ambos. Más tarde esa noche, Madison se encontró en la cocina de la mansión, incapaz de dormir. Se sorprendió al encontrar a Jamal allí, con la chaqueta quitada, las mangas arremangadas mientras preparaba una taza de té. Por un momento, parecía más relajado, más humano, hasta que notó su presencia y se enderezó de inmediato. Me disculpo, señorita Madison. La dejaré, por favor, no, dijo rápidamente. Me vendría bien un poco de compañía. Un momento de silencio se extendió entre ellos antes de que Jamal asintiera, tomando una segunda taza. Mientras preparaba su té exactamente como ella lo prefería, Madison notó una cicatriz en su antebrazo, parcialmente visible debajo de su manga enrollada. Un accidente de entrenamiento, dijo, captando su mirada. Hace mucho tiempo. ¿Cuándo eras investigadora? Preguntó Madison en voz baja, observando que sus movimientos se detenían por una fracción de segundo. Jamal dejó la taza frente a ella con precisión. Algunas partes del pasado es mejor dejarlas ahí, señorita Madison. Madison, corrigió. Solo Madison, por favor. Al menos cuando estemos solos. Sus ojos se encontraron y Madison vio conflicto allí, el deseo en guerra con el deber, la atracción luchando contra la propiedad. Jamal rompió el contacto primero, dando un paso atrás deliberadamente. Hay razones por las que elegí esta vida, dijo con cuidado. Razones por las que dejé atrás mi antigua vida. Acercarme, más, complicaría cosas que no puedo permitirme complicar. El dolor en su voz era crudo, real, y Madison se dio cuenta de que había tropezado con algo más profundo que los límites profesionales. ¿Qué te pasó, Jamal? Se dio la vuelta y miró hacia la ventana. Su reflejo mostraba a un hombre luchando contra el deber. Demonios internos. Cometí errores, dijo finalmente. La gente salió herida. El tipo de errores que te persiguen, que no te dejan avanzar sin mirar constantemente por encima del hombro. Madison se puso de pie y se acercó a él. ¿Por eso estás aquí? ¿Para esconderte? Proteger, la corrigió con firmeza. Es en lo que soy bueno. Es lo que es seguro. La palabra, seguro, tenía peso, sugiriendo que no había nada seguro en los sentimientos que crecían entre ellos. La cocina quedó en silencio, salvo por el suave zumbido del frigorífico.
Madison podía sentir el calor que irradiaba el cuerpo de Jamal, la tensión en el pequeño espacio que los separaba. Cuando extendió la mano para tocarle el brazo, él se estremeció casi imperceptiblemente, pero no se apartó. A veces, dijo Madison en voz baja, la seguridad no es suficiente. Jamal se giró para mirarla, su máscara profesional se agrietó lo suficiente para mostrar la lucha que había debajo. Señorita Mad. Madison se corrigió a sí mismo, con la voz más áspera de lo habitual. Hay cosas que no sabes sobre mí, sobre mi pasado. Cosas que podrían ponerte en peligro. ¿Ya estoy en peligro?, le recordó. ¿O te olvidaste de los hombres armados en mi salón de baile? La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas del estudio mientras Madison estaba sentada frente a su computadora, con el café enfriándose a su lado. Después de semanas de preguntas sutiles que habían arrojado poca información sobre el pasado de Jamal, finalmente decidió tomar el asunto en sus propias manos. Archivos de noticias de hace 5 años llenaron su pantalla mientras buscaba su nombre. El primer resultado sustancial la hizo sentarse más erguida. Una fotografía mostraba a un Jamal más joven con un traje, pero no el uniforme de sirviente al que estaba acostumbrada. Estaba de pie en los escalones del juzgado, su expresión sombría mientras las cámaras lo encendían. El titular decía, caso de corrupción de alto perfil colapsa, el investigador principal es removido. Madison hizo clic en artículos relacionados, armando una historia que le hizo apretar el estómago. Jamal había estado investigando una red de fraude corporativo que alcanzaba a varias empresas importantes. El caso se había estado gestando durante meses, con múltiples testigos listos para testificar, cuando de repente todo se vino abajo. Desaparecieron pruebas clave, los testigos se retractaron y Jamal quedó públicamente desacreditado. Un golpe en la puerta del estudio la hizo cerrar rápidamente el navegador. Jamal entró con café recién hecho, sus movimientos precisos como siempre. Sus informes matutinos, señorita Madison, dijo, colocando una carpeta en su escritorio. Antes de que pudiera responder, otro miembro del personal apareció en la puerta. Señor Thomas, hay alguien en la entrada de servicio preguntando por usted. Dice que es urgente. Madison observó atentamente el rostro de Jamal, captando la microexpresión de preocupación antes de que su máscara profesional volviera a colocarse en su lugar. Disculpe, señorita Madison, dijo, saliendo del estudio con paso. Medidos que parecían más alerta de lo habitual. Tomando una decisión rápida, Madison lo siguió a una distancia discreta. Escuchó voces del pasillo de servicio, una familiar y otra que no reconoció. No deberías estar aquí, Marcus, la voz de Jamal era baja y tensa. Se están moviendo de nuevo, Jay, respondió la otra voz con urgencia. La vieja red, se están reorganizando. ¿Y saben dónde estás? Madison se apretó contra la pared, escuchando atentamente. Eso es imposible. La evidencia fue destruida, no toda. Alguien guardó copias. Temen que tú también lo hayas hecho, que hayas estado esperando el momento oportuno. El ataque a la mansión no fue aleatorio. Hubo una larga pausa antes de que Jamal volviera a hablar. ¿Cuánto tiempo? Días, tal vez menos. Se están acercando, y esta vez se asegurarán de que no haya cabos sueltos. Tienes que desaparecer. No puedo. Maldita sea, Jay. Esto ya no se trata de tu sentido del deber. Te matarán a ti y a cualquiera que esté cerca de ti. El corazón de Madison latía con fuerza mientras procesaba las implicaciones. El ataque en su fiesta no había sido por un robo o violencia al azar, había sido por Jamal. Marcus, la voz de Jamal se endureció. Aprecio la advertencia, pero mi posición aquí no es negociable. Es la chica, ¿no? La O, no, no me estás protegiendo. Jay, no puedes, adiós, Marcus. Pasos pesados indicaron la partida de Marcus, seguidos por el silencio. Madison esperó, su mente se llenó de preguntas. Cuando finalmente dio la vuelta a la esquina, encontró a Jamal de pie, dándole la espalda, con los hombros tensos. ¿Cuánto escuchaste? Preguntó sin darse vuelta. Suficiente, respondió Madison. El ataque en la fiesta, ¿te estaban buscando? Jamal se giró lentamente, su expresión más vulnerable de lo que ella nunca la había visto. Sí.
Y ahora te he puesto en peligro al quedarme. ¿Ibas a irte sin decirme la verdad? Había dolor en su voz, y algo más, ira por haber sido mantenida en la oscuridad. Estaba tratando de protegerte. ¿Mintiéndome? ¿Fingiendo ser algo que no eres? Madison se acercó, obligándolo a mirarla a los ojos. Vi los artículos, Jamal. Sobre el caso de corrupción. Apretó la mandíbula. Entonces sabes por qué no puedo involucrarte más. Esa gente destruye vidas, Madison. Ya destruyeron la mía una vez. ¿Qué pasó realmente con ese caso? ¿Insistió? Los artículos dicen que desaparecieron pruebas, pero hay más, ¿no? Jamal se acercó a la ventana y escudriñó el terreno con una vigilancia practicada. Murieron personas, dijo finalmente, con la voz hueca. Testigos que confiaron en mí para protegerlos. Les fallé. No te fallaré a ti también. ¿Así que simplemente huirás? ¿Me dejarás desprotegido? Se volvió bruscamente ante eso. No lo entiendes. Esa gente está en todas partes. En las corporaciones, en el gobierno. Tienen recursos que ya no puedo igualar. La única manera de mantenerte a salvo es alejarlos de ti. El elegante comedor de la finca familiar de Madison se sentía sofocante a pesar de su gran tamaño. Las copas de cristal tintineaban y los cubiertos raspaban contra la porcelana fina mientras Madison observaba a sus padres escrutar a Jamal, que estaba sentado rígidamente con su traje perfectamente entallado. Ya no con el atuendo de sirviente, pero todavía claramente incómodo. Entonces, señor Thomas, dijo el padre de Madison, Richard Bellington. Comenzó con un desdén apenas disimulado. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para mi hija? 3 años, señor, respondió Jamal, con voz firme a pesar de los matices hostiles. ¿Y antes de eso? Su madre, Eleanor, intervino, cortando su filete con movimientos precisos. Madison se tensó, sabiendo lo que venía. Madre. Trabajé en investigación privada, afirmó Jamal claramente, encontrando la mirada de Eleanor. El tenedor de Richard golpeó su plato. Así, recuerdo haber leído sobre ese desafortunado asunto con el caso de corrupción. Todo un escándalo, ¿no? Madison vio que los nudillos de Jamal se ponían blancos alrededor de su vaso de agua. Padre, es suficiente. No, Madison, no es suficiente. Richard se inclinó hacia adelante, su practicada sonrisa corporativa se volvió depredadora. Cuando mi hija me dijo que estaba saliendo con su ex sirviente, supuse que era otra de sus fases rebeldes. Pero, ¿traer a un investigador caído en desgracia a mi mesa? Eso es cruzar la línea. Richard, le advirtió Eleanor, pero su marido continuó. ¿Sabías, Madison, que el señor Thomas fue investigado por manipulación de pruebas? ¿Que varios testigos clave en su caso cambiaron misteriosamente sus testimonios? Esas acusaciones fueron inventadas. La voz de Jamal permaneció controlada, pero Madison podía ver la tensión que irradiaba a través de él. ¿Lo fueron? Richard arqueó las cejas. ¿O simplemente no pudiste demostrar lo contrario? De cualquier manera, no eres una compañía adecuada para un Wellington. Madison golpeó la mesa con la mano, haciendo que los cubiertos saltaran. Ya es suficiente. Jamal me ha salvado la vida, más de una vez. Es el hombre más honorable que conozco. ¿Honor? Se burló Richard. ¿Qué sabe sobre el honor un hombre que ni siquiera pudo mantener su propia reputación? Jamal se levantó de repente, y su silla rozó el suelo de madera. Gracias por la cena, señor y señora Wellington. Debería irme. Jamal, espera. Madison empezó a levantarse, pero él ya se dirigía a grandes zancadas hacia la puerta. Déjalo ir, querida, dijo Eleanor suavemente. Es para... Madison encontró a Jamal en el jardín de la mansión una hora después, de pie entre las sombras del topiario. Se había quitado la chaqueta del traje y sus hombros soportaban el peso de la humillación de la noche. Lamento lo de mi padre, dijo, acercándose lentamente. No tenía derecho, tenía todo el derecho, interrumpió Jamal, con voz amarga. Soy exactamente lo que dijo, un investigador caído en desgracia que juega a ser algo que no soy. Eso no es verdad. Madison se acercó y le tomó el brazo.
Tú eres. Jamal se apartó de su toque. ¿Soy qué, Madison? ¿Adecuado? Tu padre tiene razón. No pude proteger a mis testigos. No pude probar mi inocencia. Y ahora te estoy poniendo en peligro solo por estar cerca de ti. No me importa nada de eso. Pero deberías. Su fachada controlada finalmente se quebró. Tu padre puede ser cruel, pero no se equivoca. Todo lo que toco se desmorona. El caso, mi carrera, la gente que confió en mí, todo se destruye porque no pude ver lo que estaba frente a mí. ¿Qué quieres decir? Jamal se pasó una mano por la cara, repentinamente luciendo exhausto. El caso, no era solo sobre fraude corporativo. Cuanto más investigaba, más conexiones encontraba con gente en el poder. Gente que no podía permitirse el lujo de ser expuesta. ¿Qué tipo de conexiones? Del tipo que hace que maten a gente. Se giró para mirarla, su expresión era de dolor. Madison, hay algo que necesito decirte sobre lo que realmente sucedió durante la investigación. Algo que nunca le he dicho a nadie. Antes de que pudiera continuar, sonó una alarma de seguridad en la casa principal. Ambos se tensaron, años de entrenamiento y ataques recientes los hicieron estar alerta al instante. Algo anda mal, la actitud profesional de Jamal volvió a su lugar. Quédate cerca de mí. El aullido de la alarma de seguridad atravesó la noche mientras Jamal guiaba a Madison a través de las sombras del jardín, sus movimientos rápidos pero calculados. Un destello de movimiento cerca del ala oeste de la mansión llamó su atención, figuras oscuras que se movían con precisión militar. Nos rodean, susurró Jamal, empujando a Madison detrás de una fuente de piedra. Tenemos que llegar al garaje. Una bala astilló el borde de la fuente, haciendo volar fragmentos de mármol. Madison ahogó un grito mientras Jamal la cubría con su cuerpo. El ataque fue más agresivo que el anterior, más desesperado. Se movieron en ráfagas sincronizadas, utilizando el elaborado paisaje como cobertura. El entrenamiento de Jamal era evidente en cada movimiento, pero Madison notó que favorecía su lado izquierdo. En la tenue iluminación de seguridad, vislumbró algo oscuro filtrándose a través de su camisa blanca. «Estás herido», siseó mientras se agachaban detrás de un seto. Vieja herida reabierta, hizo una mueca. «Tenemos que concentrarnos en salir de aquí». Llegaron al garaje, pero el mecanismo de la puerta estaba desactivado. Jamal rápidamente hizo un puente en uno de los autos de Madison, sus manos se movían con una eficiencia practicada que hablaba de una vida muy alejada del servicio doméstico. Mientras se alejaban a toda velocidad de la finca, Madison vio que las llamas comenzaban a arder. El hombre se levantó del ala este de su casa. Los atacantes no solo estaban tratando de capturarlos, sino que estaban destruyendo evidencias. ¿A dónde vamos?, preguntó, viendo que el rostro de Jamal palidecía bajo las luces del tablero. Alguien en quien confío. Alguien que conoce toda la historia. 20 minutos de conducción evasiva los llevaron a una clínica modesta en un vecindario tranquilo. Los movimientos de Jamal se volvían cada vez más laboriosos a medida que se acercaban a la entrada trasera. Presionó un patrón específico en el timbre. La puerta se abrió para revelar a un hombre de mediana edad con cabello canoso y ojos alerta. Su expresión cambió de molesta a alarmada cuando vio la condición de Jamal. «Jesucristo, Jai», murmuró el hombre, ayudándolos a entrar. «Te dije que esto sucedería». «Es bueno verte a ti también, Doc», logró decir Jamal con los dientes apretados. El médico, el doctor Michael Chen, según la puerta de su oficina, los condujo rápidamente a una sala de examen. Mientras ayudaba a Jamal a quitarse la camisa, Madison se quedó sin aliento al ver la red de cicatrices que le atravesaba el torso. «Tu trabajo aún se sostiene, Mike», Jamal intentó hacer un comentario gracioso mientras el doctor examinaba la herida. «Esto no es de nuestro último encuentro», la voz del doctor Chen era acusadora. «Esto es daño reciente sobre la vieja herida». «¿Qué pasó?» «Lo de siempre. Gente tratando de matarme». «Se están acercando», afirmó el doctor mientras limpiaba la herida. «El último ataque fue al menos a 1 milla de su objetivo. Esta noche atacaron tu ubicación real». Madison levantó la cabeza de golpe. «¿Sabías sobre el primer ataque?» Las manos del Dr. Chen se detuvieron por un momento antes de continuar con su trabajo.
He estado curando a Jai desde sus días en la fuerza. Incluyendo la noche en que todo salió mal con la investigación. Mike, el tono de Jamal era de advertencia. Ella necesita saberlo, Jai. Ya no están detrás de ti. El doctor se volvió hacia Madison. El nombre de tu familia apareció en nuestra investigación hace 5 años. No directamente, sino a través de empresas subsidiarias. Madison sintió que la habitación se inclinaba ligeramente. ¿Qué? La empresa de tu padre no era el objetivo, explicó Jamal, haciendo una mueca de dolor cuando el Dr. Chen le aplicó presión sobre la herida. Pero algunos de sus socios comerciales estaban profundamente involucrados en lo que estábamos investigando. Blanqueo de dinero, fraude, posiblemente algo peor. ¿Cuánto peor? Encontramos evidencia de múltiples muertes disfrazadas de accidentes, dijo el Dr. Chen con gravedad. Denunciantes, periodistas, cualquiera que se acercara demasiado. La noche en que todo se vino abajo, continuó Jamal, había quedado con un testigo clave. Alguien que pudiera demostrar las conexiones entre las corporaciones y varios asesinatos de alto perfil. Pero nunca aparecieron. 2 días después, encontraron su cuerpo en el río. Y ahora la misma gente nos persigue, se dio cuenta Madison. Buscan algo específico, corrigió el Dr. Chen, terminando de vendar a Jamal. La evidencia que supuestamente desapareció hace 5 años. Creen que Jai todavía la tiene. ¿Y tú? Preguntó Mad. ¿Y son? La sala de exámenes de la clínica se sentía más pequeña a medida que las implicaciones de las palabras del Dr. Chen se hicieron notar. Madison caminaba de un lado a otro mientras Jamal ajustaba sus vendajes nuevos. Su mente repasaba años de cenas familiares, reuniones de negocios y conversaciones casuales que de repente adquirieron un nuevo peso. Quiero ayudar, declaró, deteniéndose frente a Jamal. Si mi familia está relacionada con esto, podría tener acceso a información que tú no tienes. Absolutamente no, se puso de pie Jamal, haciendo una mueca leve. Ya estás en demasiado peligro. Ya estoy involucrada, respondió. Mi casa acaba de ser atacada, mi vida está amenazada, y aparentemente, mi familia podría estar relacionada con asesinatos. No voy a quedarme al margen. El Dr. Chen se aclaró la garganta. Tiene razón, Jai. Su posición podría darnos un acceso que nunca antes tuvimos. La mandíbula de Jamal se tensó. Y pintar un objetivo aún más grande en su espalda. El objetivo ya está allí, insistió Madison. Al menos déjame hacer algo al respecto. Después de un momento tenso, Jamal asintió de mala gana. Debemos tener cuidado. Los socios de tu padre son personas poderosas. En los días siguientes, Madison comenzó a realizar investigaciones discretas sobre los negocios de su familia. Su posición como miembro de la junta directiva de Wellington Industries le dio acceso a registros financieros históricos que habrían sido imposibles de obtener de otra manera. Una noche, tarde, mientras revisaba los archivos digitales en una casa segura que el Dr. Chen había arreglado, encontró algo inquietante. Jamal llamó en voz baja. Mira esto. Se inclinó sobre su hombro, escaneando la hoja de cálculo en su computadora portátil. Estas fechas de transacción se alinean perfectamente con las muertes que estabas investigando, terminó Madison. Grandes sumas de dinero moviéndose a través de empresas fantasma. Cada transferencia ocurriendo días después de un accidente. ¿Puedes rastrear dónde terminó el dinero? Madison escribió rápidamente, siguiendo el rastro digital. Es complicado, pero, espera. Se sentó, con el rostro pálido. Una parte fue a parar a una fundación controlada por mi tío Robert. La expresión de Jamal se endureció. Robert Wellington. Él era como en nuestra lista original de sospechosos, pero nunca pudimos probar nada. Es el hermano menor de mi padre. Se encarga de la mayoría de las donaciones caritativas de nuestra familia. La voz de Madison tembló levemente. Lo conozco de toda la vida. Solía traerme regalos de sus viajes de negocios, la tapadera perfecta, dijo Jamal en voz baja. Las fundaciones benéficas son excelentes para mover dinero en silencio. Madison se levantó de repente, necesitando moverse. Si el tío Robert está involucrado, ¿qué tan profundo es esto? ¿Cuánto sabía mi padre? Mi madre.
Madison, no, necesito saberlo. Se giró para mirarlo. ¿Todos estos años, toda mi vida se construyó sobre dinero manchado de sangre? ¿Todas esas galas benéficas fueron solo fachadas para blanquear pagos por asesinatos? Jamal la tomó por los hombros con suavidad. Escúchame. Sea cual sea la participación de tu familia, no eres responsable de sus acciones. Pero me beneficié de ellos, susurró. Todos los privilegios que he tenido, todas las ventajas, ¿cuánto de eso provino de silenciar a la gente? Antes de que Jamal pudiera responder, su teléfono vibró. El mensaje era del Dr. Chen, encontré algo. Ven rápido. No confíes en los canales regulares. Llegaron a la clínica 20 minutos después, utilizando nuevamente la entrada trasera. El Dr. Chen estaba esperando con un maletín de metal cerrado. ¿Recuerdas a ese testigo que desapareció?, preguntó sin preámbulos. ¿El que se suponía que debías encontrarte esa noche? Me dejó algo, un seguro en caso de que algo le sucediera. ¿Has tenido evidencia todo este tiempo? La voz de Jamal era peligrosamente tranquila. No sabía que era hasta hace poco, se defendió el Dr. Chen. Me dio este maletín, me dijo que lo mantuviera a salvo. Solo logré abrirlo la semana pasada. Dentro del maletín había documentos, memorias USB y fotografías. Las manos de Madison temblaron al reconocer rostros en las fotos. Su tío Robert reuniéndose con criminales conocidos. Fotos de vigilancia de víctimas solo unos días antes de sus accidentes lo más condenatorio de todo. Registros bancarios que mostraban pagos directos autorizados por el ejecutivo de Wellington Industries. Hay algo más, dijo el Dr. Chen con tristeza, sacando una última carpeta. Algo sobre tu padre, Madison. Madison alcanzó la carpeta con manos temblorosas, pero antes de que pudiera abrirla, las luces de la clínica se apagaron. La repentina oscuridad solo fue interrumpida por el tenue resplandor de las señales de salida de emergencia. Abajo, ordenó Jamal, empujando a Madison detrás de un gabinete de metal justo cuando las balas destrozaban las ventanas de la clínica. El ataque fue más coordinado que los anteriores, viniendo desde múltiples ángulos. La evidencia, gritó el Dr. Chen por encima de los disparos, luchando por reunir los documentos dispersos. Una bala lo alcanzó en el hombro, lo que lo hizo girar. El estuche de metal cayó al suelo, derramándose su contenido sobre las baldosas. Jamal se movió con eficiencia practicada, devolviendo el fuego mientras maniobraba hacia el médico caído. Madison se apresuró a ayudar a reunir los documentos, empujándolos en su bolso. Su mano se congeló sobre una fotografía que se había deslizado parcialmente debajo de un armario. Mostraba a su padre estrechando la mano de un hombre que reconoció de los informes de noticias sobre el crimen organizado. Madison, muévete. La voz de Jamal la devolvió a la realidad. Tenía el brazo del Dr. Chen sobre su hombro, guiándolo hacia una puerta oculta detrás de un estante de suministros. Hay un sistema de túneles, jadeó Chen con dolor. De la época de la Guerra Fría. Conecta con los túneles de mantenimiento del metro. Se apresuraron a través del estrecho pasaje, los sonidos de los disparos se amortiguaron detrás de ellos. El túnel estaba apenas iluminado por antiguas luces de emergencia, que arrojaban todo en un resplandor verde enfermizo. Alto, ordenó una voz desde adelante. Una figura apareció a la vista, Marcus, el antiguo contacto de Jamal, sosteniendo un arma apuntándolos firmemente. ¿Marcus? La voz de Jamal tenía incredulidad. ¿Qué estás haciendo? Siguiendo órdenes, respondió Marcus rotundamente. Al igual que lo he estado haciendo durante los últimos 5 años. La revelación golpeó como un golpe físico. Tú fuiste el que filtró la información, se dio cuenta Jamal. Tú eres la razón por la que el testigo nunca llegó esa noche. Y tú nunca sospechas, no, dijo Marcus, sonriendo sin humor. El compañero leal, que siempre te advertía sobre el peligro, te mantenía paranoica y aislada. Te hacía predecible. Madison sintió que Jamal se tensaba a su lado. Todo este tiempo, sabíamos que tenías pruebas de respaldo en alguna parte, continuó Marcus. El jefe estaba seguro de que no destruirías todo. Así que esperamos, observamos, te dejamos pensar que estabas a salvo jugando al mayordomo de la chica rica. Luego organizamos el ataque a la mansión, sabiendo que te empujaría a comenzar a investigar de nuevo. ¿El jefe? Madison dio un paso adelante.
¿Te refieres a mi tío Robert? Marcus se rió. Robert Wellington es solo otro jugador. Uno útil, pero reemplazable. No, el verdadero poder está más cerca de casa para usted, señorita Wellington. Mi padre, susurró Madison, las piezas encajaron en su lugar. Richard Wellington construyó un imperio sobre algo más que perspicacia para los negocios, confirmó Marcus. Necesitaba que ciertos problemas se manejaran con discreción. Yo ayudé con eso, al igual que ayudé a mantener a Jamal bajo control todos estos años. ¿Por qué decirnos esto ahora?, exigió Jamal, cambiando sutilmente su posición. Porque ya no importa. Tenemos lo que necesitamos. Marcus hizo un gesto hacia la bolsa de Madison. ¿Esos documentos que acabas de reunir? No son las únicas copias. Los originales ya se están entregando a tu padre. Él sabe que los tienes ahora, Madison. No queda ningún lugar donde esconderse. Jamal se movió más rápido de lo que Madison podía seguirla, tirándola al suelo mientras Marcus disparaba. La bala rozó el costado ya herido de Jamal, pero se las arregló para devolver el fuego. Marcus cayó, agarrándose la pierna, su arma deslizándose por el concreto. «¡Corre!», gritó el Dr. Chen, presionando algo en la mano de Madison, una pequeña unidad USB. Esta es la evidencia real. Todo lo demás era un cebo. Se escucharon más pasos desde ambas direcciones del túnel. Estaban rodeados. El túnel resonó con pasos que se acercaban desde ambas direcciones. El Dr. Chen se desplomó contra la pared, su herida en el hombro sangraba profusamente. Marcus yacía gimiendo, su herida en la pierna le impedía escapar. Pero eso no le impidió reírse con picardía. «Aún no lo entiendes», gritó Marcus. «Richard Wellington es dueño de esta ciudad. La policía, los jueces, los políticos, todos están en su bolsillo. No tienes a dónde ir». Jamal evaluó rápidamente sus opciones. «El conducto de mantenimiento», le susurró a Madison. 200 pies más adelante. Conduce a la vieja plataforma del metro. ¿Qué pasa con el Dr. Chen? Ve, ordenó Chen con los dientes apretados. Los retrasaré. Estoy demasiado herido para correr de todos modos. Antes de que pudieran discutir, Chen sacó otra pistola de su maletín médico y se posicionó para cubrir su escape. «¡Hai!», gritó mientras se daban la vuelta para irse. La evidencia en ese disco es peor de lo que pensábamos. Mucho peor. Corrieron por el túnel poco iluminado, el sonido de los disparos estallaba detrás de ellos. Madison agarró la unidad USB, su mente corría con posibilidades de lo que podría ser peor de lo que ya sabían. Llegaron al conducto de mantenimiento justo cuando las voces resonaban más cerca. Horas después, en una habitación de motel barata pagada en efectivo, Madison finalmente abrió su computadora portátil para examinar el contenido del disco. Jamal caminaba de un lado a otro junto a la ventana, vigilando mientras atendía su herida reabierta. «Oh, Dios», la voz de Madison se quebró mientras leía los archivos. Los asesinatos corporativos no fueron el final. Fueron solo el comienzo. Jamal se movió para leer por encima de su hombro. Los documentos revelaban un patrón que abarcaba décadas. Richard Wellington no solo había encubierto crímenes corporativos, sino que había orquestado una toma sistemática de la infraestructura de la ciudad. Cada proyecto de construcción importante, cada contrato de la ciudad, cada nombramiento político había sido manipulado mediante una combinación de chantaje, soborno y accidentes estratégicos. «Tu padre creó un gobierno en la sombra», dijo Jamal en voz baja. «Con el mismo en el centro». «La fundación benéfica», continuó Madison, con la voz hueca. «El tío Robert no solo estaba blanqueando dinero. Lo estaban usando para controlar todo, escuelas, hospitales, complejos de viviendas. Podrías presionar a cualquiera amenazándolo con retirarle la financiación». Apareció un mensaje en su pantalla, un correo electrónico de su padre, Madison. «Tu madre y yo estamos decepcionados por tus recientes decisiones. Sin embargo, la familia sigue siendo familia. Ven a casa, sola, y podemos hablar de tu futuro papel en la organización. Quédate con el investigador caído en desgracia y no puedo garantizar su seguridad, ni la tuya. Tienes una hora para decidir». «Papá».
Las manos de Madison temblaban mientras cerraba la computadora portátil. Me está dando una opción. No es una opción real, respondió Jamal, pero podía oír la duda en su voz. Está tratando de manipularte. Tal vez. Madison se puso de pie. Camina. No de un lado a otro por la pequeña habitación. Pero ¿y si pudiera cambiar las cosas desde adentro? ¿Acercarme lo suficiente para reunir más pruebas, protegerte? Madison, escúchate a ti misma. Estas personas no cambian. Consumen todo lo que los rodea. Sigue siendo mi padre. Su voz se quebró. A pesar de todo, tiene que haber algo humano dentro de él. Jamal se movió para mirarla, su expresión era de dolor. El hombre que te crió pudo haber sido humano alguna vez. ¿Pero la persona que envió asesinos tras su propia hija? ¿Quién hizo asesinar a gente inocente para proteger su poder? No es alguien con quien puedas razonar. Entonces, ¿qué hacemos?, susurró Madison. ¿Correr para siempre? ¿Mirar por encima de nuestros hombros por el resto de nuestras vidas? Luchamos, dijo Jamal con firmeza. Pero lo hacemos de manera inteligente. Lo haremos juntos. En otra habitación de motel, 3 horas después, Madison estaba sentada en el borde de la cama. La fecha límite de su padre había pasado hacía rato. El peso de las decisiones la oprimía mientras Jamal describía sus opciones en un mapa de papel. Los viejos hábitos de los investigadores reemplazaban a los métodos digitales que podían rastrearse. Tu padre espera que corra, explicó Jamal, marcando las rutas potenciales. Cree que intentaré sacarte de la ciudad, por eso probablemente esté vigilando todas las salidas principales. Pero ese no es el plan, concluyó Madison, con la comprensión amaneciendo en sus ojos. No. Vamos a hacer lo único que él no esperará. Vamos directo a él. Madison se puso de pie y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban debajo, hermosas y ajenas a la corrupción que había en su interior. Primero tengo que enfrentarme a él sola, dijo en voz baja. Absolutamente no. Escúchame, se volvió para mirarlo. Me enseñaste acerca de las ventajas tácticas. Ahora mismo, tengo una, soy su hija. A pesar de todo, eso significa algo. Él me verá. Jamal apretó la mandíbula. Es demasiado peligroso. No más peligroso que vivir con sus mentiras todos estos años. La voz de Madison se endureció con determinación. Además, tengo un plan. Durante la siguiente hora, se prepararon. Madison se puso ropa acorde con su estatus social, una armadura de un tipo diferente. Llevaba un collar que contenía un dispositivo de grabación oculto, cortesía de la previsión del Dr. Chen. Jamal monitorearía desde cerca, listo para intervenir. La finca Wellington se alzaba ante ellos mientras su auto robado se acercaba.